7 de la mañana, 11 minutos, y a esta hora hacemos conexión con Ginette Baloyes, directora de la Corporación Mil Víctimas, a quien saludamos en esta mañana en la Hora de la Verdad. Señora Ginette, bienvenida a la Hora de la Verdad. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, desde la firma del acuerdo, ¿ha cambiado en algo el problema de explosivos como minas antipersona y otros que están proscritos por el derecho internacional humanitario? Bueno, sin duda esta es una de las grandes preocupaciones que desde nuestro equipo, desde la corporación, hemos advertido, hemos identificado. Venimos haciendo un trabajo de investigación y análisis de este tipo de comportamientos y resulta definitivamente abrumador y frustrante que en efecto después de la firma de los acuerdos veamos casi que un comportamiento sistemático que se mantiene en relación al empleo de métodos y medios de guerra ilícitos, generando una afectación gravísima a las personas militares que resultan siendo víctimas, ¿no? Porque empleamos este concepto desde la humanidad, porque eso es lo que hay que comprender y hay que entender, ¿no? Son personas con un uniforme que en el marco y en las dinámicas de sus roles misionales resultan afectadas precisamente por el desconocimiento y la aberración de comportamientos en el marco y las dinámicas del conflicto interno colombiano. Entonces, eso es lo que hasta el momento hemos podido observar en lo que llevamos de nuestra investigación, con cifras oficiales, por supuesto. Hablamos de cuántos militares caídos, militares y policías seguramente, caídos en ejercicio de sus funciones en estos campos minados en lo corrido del año, o cómo tienen ustedes las cifras. Bueno, nosotros, antes de entrar al tema de las cifras, yo quisiera plantear una reflexión muy importante, porque es necesaria, ¿no?, reiterarlo. Sí, y es que a nosotros nos tiene que decir como país la penosa posición que tenemos alrededor del mundo, ¿no?, frente al lugar que ocupa en relación a las víctimas del empleo de métodos y medios de guerra ilícitos. Según lo ha documentado, por ejemplo, el CICR, la Comisión de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los medios de comunicación de amplia difusión nacional e internacional, nuestro país es el primero en el mundo que más personas militares y policías tiene como víctimas. Este argumento, por supuesto, valida nuestro llamado, que se cimenta en las cifras que hablan por sí solas. Es decir, entre lo que llevamos del 2016 en este ámbito temporal al 2021, han sido afectadas 661 personas militares víctimas de minas y artefactos explosivos improvisados. Principalmente, ¿quiénes son los actores que siembran esos artefactos terroristas? Bueno, pues lo que hemos encontrado, de acuerdo a estas cifras que nos han proporcionado desde la oficialidad de las fuerzas militares, es hay una cantidad de grupos que por supuesto se fortalecieron muchísimo más después de la firma de los acuerdos, ¿sí? Hay grupos armados organizados. Por ejemplo, encontramos el Clan del Golfo, el ELN, que tiene una importante posición también en este comportamiento, y las disidencias, por supuesto, de las FARC. Y algo que siempre hemos creído es que efectivamente el hecho del control por el narcotráfico por parte de los terroristas de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo, de los Pelusos, bueno, de toda esta cantidad de BACRIM que desembocó después del famoso acuerdo, lo que hace pensar pues, que no hubo nunca ningún acuerdo de paz, empezando porque las FARC no se desmovilizó en su totalidad, lo hacen, instalan estos artefactos que son prohibidos por el derecho internacional humanitario para afectar obviamente a la tropa, sobre todo en labores de ¿qué? ¿En labores de registro y control o en labores de erradicación? Porque creo yo que puede también estar en una amplia proporción el asunto, precisamente cuando ellos tienen que ir a hacer esas tareas de erradicación, que nos parece brutal en la medida en que les exponen la vida de esa manera. Efectivamente, el comportamiento o la afectación se presenta en diferentes escenarios misionales del personal militar, y efectivamente en la tarea de la erradicación nos ha mostrado últimamente que ha sido, digamos, una
una de las circunstancias en donde más se han visto afectados, digamos, un poco los militares. En el desarrollo de operaciones de registro y control militar de área, pues hemos visto recientemente que muchos de estos militares han resultado gravemente afectados y con unos impactos gravísimos en su humanidad, que definitivamente nos tienen, digamos, hoy aquí haciendo un llamado insistente ante las instituciones, la sociedad civil, porque el compromiso definitivamente es de todos. O sea, no podemos, después de la firma de un acuerdo, seguir advirtiendo que este tipo de comportamientos se siga presentando de manera sistemática como una política precisamente de los grupos por el control territorial y en defensa de sus intereses personales. Doctora Ginette, desde la Corporación de 1000 Víctimas, ¿cuál es ese acompañamiento que le dan precisamente a los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas, bueno, en general del conflicto armado, pero bueno, de estos artefactos explosivos? Bueno, nosotros pues somos un equipo que se compone de un área psicosocial, un equipo jurídico, por supuesto, y un área de comunicaciones estratégicas. Desde esos tres enfoques, nosotros intentamos aproximarnos a todas las personas militares víctimas, insisto en este concepto, porque debemos empezar a encriptar la humanidad, ¿sí?, en estas dinámicas, porque hay una concepción un poco errónea y equivocada de que el militar no es víctima, y esto genera, por supuesto, una revictimización que afecta gravemente a esta persona que con una expectativa muy grande, confiando, digamos, también en las instituciones, acude muchas veces para ser reconocido y para ser validado como una persona que tuvo una afectación gravísima en el marco del conflicto armado interno. Una de las grandes preocupaciones que tenemos, y para contestar un poco a tu pregunta, digamos, nos asiste la preocupación del subregistro que se puede presentar, pues esta es una dinámica que ha persistido por mucho tiempo, y hay que entender que, como en todos los hechos victimizantes, en este hecho victimizante, no solamente el militar se constituye como una víctima, sino que es todo su núcleo familiar. Encontramos familias que cambian su estructura, hay una fractura gravísima, las madres empiezan a tener un rol, las esposas y las hermanas, por lo general de cuidadoras, y también se invierte el rol presupuestal y financiero en la casa. Desde nuestro equipo psicosocial, ¿sí?, con el acompañamiento que se lleva a nuestras víctimas, militares y policías, hemos identificado de alguna manera una serie de signos y de síntomas que se presentan. ¿Por qué? Porque cuando nos detenemos en lo referido por algunos de nuestros beneficiarios respecto de la sistemática negación en la inclusión al registro único de víctimas, por ejemplo, que esta es una situación que suele producir unas modificaciones que alteran, por supuesto, la funcionalidad de la persona, producen sentimientos de desesperanza, encontramos muchísimos casos de intentos de suicidio. Hace menos de un año salía, digamos, un abordaje investigativo importante de cómo muchas de las víctimas militares tendían al suicidio por la frustración, la percepción de desigualdad, de rechazo, de impotencia, cuadros de ansiedad, de depresión, ¿sí? Entonces, ¿por qué se presenta esto? Porque para ellos es importante que ese proceso de reconocimiento se presente, ¿sí?, como parte de un reconocimiento en su proceso personal, de su proceso familiar, colectivo, ese reconocimiento de un dolor transitado a la visibilización de los hechos de los cuales han sido víctimas. Entonces, ahí hacemos nosotros un abordaje importante para hacer un acompañamiento desde el área psicosocial, que es tan delicada, porque pensamos que se trata de heridas en lo físico, pero el alma de estas personas está completamente rota, porque es que han construido la dolorosa historia de este país también con su humanidad. Desde el equipo jurídico nosotros también les hacemos acompañamiento, les hacemos asesoría, porque en algunas oportunidades muchos nos expresan, digamos, de una gran desinformación, cosa que nos preocupa mucho, y procuramos
acompañarlos por lo menos en todos los mecanismos del sistema integral, en la JEP, en la comisión, en la unidad de búsqueda, de acuerdo a los hechos victimizantes que estamos investigando o que estamos haciendo acompañamiento específicamente. Por ejemplo, en este momento tenemos contactos en el caso de los hechos en el caso de métodos y modos de guerra ilícitos con líderes en territorio. Nuestra corporación está haciendo una apuesta para estar con ellos en los territorios. Tenemos asociaciones de militares organizados en su proceso de resiliencia y de construcción de proyecto de vida, en donde nosotros todos debemos abocarnos para apoyar, digamos, todas esas iniciativas que estas personas tienen unas limitaciones gravísimas. Es impresionante llegar al batallón de sanidad y encontrar un panorama desolador. Entonces, esto tiene que llamar la atención no solamente del país, sino también de las instituciones, para que se pueda por lo menos hablar, en el caso del militar, de presupuestos de verdad, justicia, reparación y en este caso garantías de no repetición, que es lo que estamos viendo después del acuerdo de paz. Doctora Ginette, ¿cómo avanza o qué trabajo han hecho ustedes de cara a poder presentar estos casos que claramente son víctimas, los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares de Colombia, del terrorismo que les ha amputado, que han perdido la vida, que les ha dejado en una condición muy difícil para poder seguir sus vidas? ¿Qué se ha hecho de cara a la Justicia Especial para la Paz, que es donde debiera haber un gran grueso de estos narcoguerrilleros que están siendo procesados y que pues debieran responder por hechos tan graves como estos de instalar artefactos que están proscritos por el derecho internacional humanitario? Bueno, nosotros en este momento tenemos una expectativa enorme. De hecho la tenemos desde que la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema en sí, abre sus puertas. Nosotros exactamente hace 2 años y 6 meses, y lo recuerdo muy bien, presentamos un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se llama La devastación de un pueblo. En ese informe o en ese documento la corporación registra no solamente una historia de conflicto alrededor de el tema de el empleo sistemático y generalizado de métodos y modos de guerra ilícitos, sino que la corporación presenta documentos que hacen parte de la doctrina de minas de la FARC, y lo hacemos como un aporte para que la jurisdicción se apoye, digamos, en este tipo de investigaciones. Registramos una cantidad de actos de terrorismo que yo creo que siguen y perdurarán por mucho tiempo en la memoria de nosotros los colombianos, que no podemos darnos el lujo de olvidar, porque eso hace parte de esa memoria histórica dolorosa. En este momento estamos adelantando una investigación profunda que nos ayude a entender por qué está pasando ahora lo que está sucediendo después de la firma de los acuerdos, y esperamos con ansias de parte de la Jurisdicción Especial para la Paz el anuncio que hizo hace más o menos un mes el presidente de la jurisdicción, el doctor Cifuentes, cuando manifiesta que se va a abrir un macrocaso de minas. Nosotros hemos insistido muchísimo porque consideramos que la penosa posición que tenemos después de Afganistán, que fue registrado por muchísimo tiempo, tiene que reconocerse en esta jurisdicción. Tenemos la expectativa enorme y eso nos ha llevado, reitero, a hacer planes de trabajo en territorios, articular con los líderes de víctimas de métodos y modos de guerra ilícitos, que no sé qué tanto se conozca en el país, pero estas personas están organizadas, necesitan de nuestro apoyo y de nuestro acompañamiento. Nosotros en este momento representamos víctimas de secuestro, por ejemplo. La corporación está participando en las audiencias que se están llevando a cabo y esperamos hacer exactamente lo mismo con este universo de víctimas, porque son muchísimas. Entendemos que ha habido una afectación grave del principio humanitario de distinción. Las personas, la población civil se ha visto gravemente afectada, los bienes estratégicos del Estado, la infraestructura vial, eléctrica, etcétera, pero también el personal militar, que tiene unos índices altísimos de afectación. Entonces, nuestros equipos estamos trabajando día y noche, preparándonos para apoyar a estas personas, y repito, porque son militares, pero antes de militares nosotros consideramos personas militares y policías víctimas. Hay que empezar a manejar este tipo de conceptos que sean inclusivos y que reconozcan también al hombre, a la persona
que tiene también una familia y que ha padecido la dolorosa historia de este país, como ya lo he dicho antes. Pues la verdad que es desgarrador escuchar estos testimonios, lo que usted nos está comentando respecto de lo que pasa con nuestros hombres de la fuerza pública, que valga decirlo, doctora Ginette, pareciera que en este país los derechos fundamentales y los derechos de los militares no fueran los mismos de los derechos de los ciudadanos. Pareciera que ellos no tuvieran derechos y los demás sí. De verdad que es muy doloroso y creo que cualquier país en el mundo simplemente sabe exaltar la memoria de sus héroes y los ayuda, los empuja precisamente para situaciones tan difíciles como las que ellos han tenido que padecer. Y esa tarea que usted hace con la Fundación Mil Víctimas, de verdad que es de aplaudir. La felicitamos y esperamos contar con su concurso más aquí en La Hora de la Verdad para hablar de sus campañas, para hablar de lo que están haciendo, porque de verdad nuestros militares son lo primero y merecen todo nuestro apoyo. No es justo ver hoy a nuestros militares en situaciones lamentables muchas veces por cuenta de los terroristas y a los que les hicieron daño caminar como si nada hubiera pasado por allí haciendo política o dando clases de moral. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una reflexión importante que tiene que calar en toda la sociedad, porque cuando defendemos nuestras posturas, entendiendo las diferencias, definitivamente podemos hacer la diferencia en ejercicios de perdón y de reconciliación. A ustedes muchísimas gracias por el espacio que nos han regalado para transmitir un poco este mensaje y hacer conocer las necesidades de esta población que ha sido tan afectada por muchísimo tiempo. Pues muchísimas gracias por atendernos. Estábamos hablando con Ginette Baloyes, directora de la Corporación Mil Víctimas, dando unos datos realmente muy, pero muy dolorosos respecto de lo que ha sido el uso de armas no convencionales, obviamente entre ellas minas antipersonas y otro tipo de explosivos, en Colombia. Militares víctimas de minas antipersona entre el 2020 y el 2021. 223 militares han caído en campos minados